maravillosa palabra de Dios. Mientras tanto, vaya y tome la Biblia para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Hemos venido estudiando el libro de Ezequiel y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 43. Lo vamos a leer del 1 al 12 para que tengamos una reflexión poderosa de la palabra de Dios sobre esta porción de la palabra. Dios es bueno y para siempre es su poder. Así que espero que tú estés allí con la Biblia en mano. Qué bendición que nos acostumbremos siempre a que en la congregación, donde quiera que vamos, ya sea en la televisión, ya sea por internet, todo el que esté leyendo la palabra, nosotros podamos seguirlo a través de la Biblia y darnos cuenta de qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que Dios nos habla. En el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Allí hay un título que dice, la gloria de Jehová llena el templo. La gloria de Jehová llena el templo, dice. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y a las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de los reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, lo consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados y mida el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. El recinto entero, todo alrededor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Amén y amén. Maravilloso este pasaje de Ezequiel 43, porque vamos a hablar de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios.
O sea que hoy vamos a hablar de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué necesitamos para que esa presencia de Dios esté en medio de nosotros? Mira que en el día de ayer se leyó el capítulo 41, el capítulo 42 y desde el 40 el Señor nos ha venido hablando sobre el diseño del nuevo templo, porque este no es el templo de Salomón, sino el nuevo templo que venía después de que el pueblo de Israel volviera otra vez del cautiverio arrepentido y que viniera ya reconciliado nuevamente con Dios. Y dice que en el nuevo templo estaban todas las estructuras y ayer se habló de todas las medidas, de todas las divisiones que tenía, de todas las puertas que tenía este templo, pero aquí en el versículo 43, en el capítulo 43, versículo 1 nos dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Es muy importante para nosotros tener en cuenta esta expresión del versículo 1 que dice que vino a la puerta que había hacia el oriente. ¿Y sabe por qué? Porque estamos hablando y viendo lo que dice en este capítulo de lo que viene la gloria de Dios sobre este templo. ¿Y por dónde vino? Por la puerta al oriente. Pero recordemos nosotros que en el capítulo de Ezequiel 10, versículo 10, en el capítulo 10, versículo 19, 19, vamos a leerlo. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron también, las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Eso es en el 10:19 y en el 11:23, que estamos allí mismo, 11:23 dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces mira que cuando nosotros vemos en este 43:1, donde nos dice que vino hacia la puerta del oriente, estamos viendo que en la misma puerta de oriente, donde la gloria de Dios fue quitada, donde la gloria de Dios se quitó del templo a causa de la maldad, a causa de la rebeldía, de las muchas maldades del pueblo de Israel. Cuando Ezequiel vio que a causa de esta maldad, las visiones que vio Ezequiel, estando en el cautiverio, cuando Dios le habló de que iba a ser quitada su gloria y no iba a estar más con ellos, allí dice que fue en esta puerta de oriente donde se levantó la presencia de Dios y nunca más estuvo con ellos en medio de estas tribulaciones y dolores. Ahora, en la esperanza para este nuevo templo, en la fuerza, en el poder y en la victoria que viene para el pueblo de Israel nuevamente, en el pueblo de Israel renovado y arrepentido, dice que la gloria de Dios viene otra vez por esta puerta del oriente. Y dice que entra a todo el templo y llena este templo de la gloria de Dios. ¿Sabe una cosa? Si en este templo no llegara la gloria de Dios, en vano sería todo ese edificio. Sería un edificio muerto con una estructura espectacular, una estructura admirable porque él mismo dio cómo iba a ser hecho con todas sus medidas, algo majestuoso, pero toda esa majestuosidad, todo ese edificio tan precioso, si no tiene la presencia de Dios, sigue siendo simplemente un edificio en lo que no pasa nada.
en lo que no hay nada. Un edificio muerto. Pero cuando entra la gloria de Dios por esta puerta de oriente y dice que invadió todo el templo se llenó de la gloria de Dios. Asimismo nos dice el Señor a cada uno de nosotros, que nosotros sin Él, que este ser humano que tú y yo tenemos, sin la presencia de Dios, no es nada, está muerto, está seco, no tiene ningún atractivo, no tiene nada, que se necesita la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Y allí en el versículo 2 nos dice, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y sus sonidos eran como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces, mira, es lo que cada ser humano tendríamos que anhelar. Escúcheme bien. Lo que cada ser humano o cada creyente tenemos que anhelar es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin esa presencia de Dios en nuestras vidas, no hay nada. Mire que allí nos describe el sonido con que sintieron la presencia de Dios. Allí lo que ellos vieron fue un resplandor de luz que brillaba enormemente. Recordemos que cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y cuando bajaba al pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel no lo podía mirar a su rostro, porque era tanto el resplandor que había sobre ellos que si lo miraban había daño físicamente para ellos por ese resplandor de la presencia de Dios tan fuerte. Asimismo, aquí en este lugar sintieron el estruendo como una lluvia muy fuerte, pero vieron el resplandor de su luz. Y nosotros por la palabra de Dios en muchos casos hemos visto la manifestación de la presencia de Dios de muchas maneras, pero una manera poderosa en la que por lo menos a mí me ha llamado grandemente la atención era la nube que se levantaba en el desierto cuando el pueblo de Israel lo cruzaba, cuando cruzaron el Mar Rojo, porque dice que se levantaba una nube espesa y dice que en la noche esa luz los alumbraba para que ellos pudieran avanzar, pero alumbraba a su pueblo, a los hijos de Dios, mientras que al enemigo ellos no podían ver nada. Y era oscura. Entonces, estando casi los dos bandos, el pueblo de Dios y el pueblo del faraón, atrás de ellos, no los podían ver. Y esa es una manifestación gloriosa de la gloria de Dios, de la presencia de Dios a favor de su pueblo. Yo les quiero decir, mis hermanos, que lo que más tenemos que anhelar nosotros como creyentes es a tener esa gloria de Dios, esa presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el empoderamiento con que Dios nos respalda a cada uno de nosotros donde nosotros estamos. Porque tú vas a un lugar y tú predicas la palabra, pero si la presencia de Dios no está contigo, no ha pasado nada. Pero si la presencia de Dios está contigo, hay grandes milagros, hay grandes maravillas de Dios en ese pueblo, porque no somos nosotros, sino la presencia de Dios en nosotros. En estos tiempos difíciles es cuando más tenemos que clamar en la presencia de Dios, porque que esa presencia de Dios esté con nosotros y nos acompañe a todos los lugares, porque nosotros no podemos ir a los lugares con temor, muertos de miedo. Nosotros tenemos que ir empoderados con su maravillosa presencia, sabiendo que vamos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Dios estamos
y que Él es el que está allí con nosotros. Desde luego, con toda la prudencia, porque tampoco no porque tengamos a Dios vamos a ser imprudentes. Dice que en todas las cosas hay que ser prudentes, pero no miedosos. Una cosa es la prudencia y otra cosa es el miedo que no nos permite salir. Hay personas muertas de miedo, hay líderes muertos de temor que no salen. Yo les digo en el nombre de Jesús, necesitamos empoderarnos de la presencia de Dios. ¿Y cómo nos empoderamos de esa presencia de Dios? Por la palabra, por la oración delante de Él. Cuando nosotros estamos en ese secreto con Dios, allí es donde nosotros nos empoderamos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que buscar vivir en armonía con Dios, para que a través de esa armonía con Dios, la presencia del Espíritu Santo llegue sobre nosotros. Recordemos que Jesús le dijo a sus mismos discípulos y los envió a estar en el aposento alto. ¿Sabe para qué? Para que recibieran el empoderamiento del Espíritu Santo, porque les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hicieron los discípulos? Estuvieron en oración en el aposento alto hasta que sintieron el estruendo de la maravillosa presencia de Dios sobre sus vidas, y dice que todos fueron empoderados, hablaron nuevas lenguas y se regó el poder de Dios sobre cada corazón. Hubo una manifestación gloriosa del cielo y esa manifestación la quiere Dios en este tiempo para cada uno de nosotros. Hay esperanza. Aquí había pecado, aquí hubo maldad, sí, claro que sí la hubo, mucho, por eso estuvieron en cautiverio. Pero cuando fueron los que fueron rescatados del cautiverio, ¿cómo fueron? Empoderados, y la promesa del Señor, de la gloria de Dios nuevamente en su templo, para que allí cuando vinieran pudieran encontrar la paz de Dios dentro de sus vidas. Dice, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Allí en el río Quebar fue donde estuvieron los judíos en el cautiverio. Pero dice a una cosa, y quiero que seamos claros, dice que una visión como aquella que vi cuando vine a destruir cuando vine a destruir la ciudad. Yo quiero que no nos vamos a confundir. Ezequiel aquí no vino a destruir la ciudad. Fue la visión que Dios le dio cuando Dios iba a destruir la ciudad del pueblo de Israel a causa del pecado y de la maldad. No era Ezequiel, es la visión que Ezequiel recibió. Pero aquí Ezequiel vuelve y recibe esta visión, pero ya en el momento de glorioso de Dios, de la restauración, de volver la llenura del Espíritu Santo de Dios, ¿a causa de qué? De que el pueblo de Israel había sido, ¿qué? Restaurado, a causa de la restauración del pueblo de Israel, porque todavía el Señor nos dice, hay restauración. Dice que Él los unirá y los traerá, los restaurará y les entregará nuevamente ¿qué? El poder, la gloria de Dios vendrá nuevamente y para ese nuevo templo. Y dice que allí había un hombre que se paró con él. ¿Y sabe de qué hombre está hablando en esta visión? Está hablando de la misma persona de Jesucristo. Aquí está hablando de la promesa que Jesús vendría y estaría en ese nuevo templo, que Jesús iba a levantar. Ya para aquí era la visión, pero ya nosotros conocemos por la palabra de Dios la venida y la promesa de Jesucristo, que a través de Jesucristo es que recibimos la sanidad, a través de Jesucristo es que recibimos la restauración, a través de creer en Jesucristo y humillarnos delante de Él, de pedirle perdón, nosotros podemos restaurar nuestro templo. Nuestro templo necesita restauración y para eso necesitamos humillarnos ante su presencia, pedirle perdón a Dios, reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, santificar nuestro cuerpo, nuestro templo,
para que venga el Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de nosotros. Así que realmente lo que Dios está pidiendo en cada uno de nosotros y en especial en este capítulo es que la santificación del 6 al 12, 13, nosotros podemos ver el pedido de Dios y es que se necesita la santificación. ¿Por qué? Porque Dios habita en un pueblo santo. Y para que haya un pueblo santo, para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, tiene que haber santidad dentro de nosotros, porque Dios nos ama y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros tenemos que venir a la santificación, al arrepentimiento, a dejar toda maldad, a dejar todo pecado, a salirnos de esa situación de pecado, de maldad, de ruina que hay en cada uno de nosotros y reconocer delante de Dios nuestro pecado y venir a la santificación. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, venimos a la limpieza espiritual, porque Él nos limpia, porque Él nos perdona, porque Él trae la salvación. Pero es un compromiso de que tenemos que vivir en santificación. ¿Y cómo vivir en santificación en tiempos tan difíciles y en tiempos donde el mundo saca todo el tiempo diferentes cosas para llevarnos a la maldad? Necesitamos vivir aferrados a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos santifica. Dice que con qué santificará el joven su vida. Dice con qué, con oír la palabra de Dios, con recibir la palabra de Dios. Pero cuando nosotros venimos en humillación, en oración, pasamos en la presencia del Señor, el Señor mismo nos revela cómo tenemos que vivir para que este templo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios, habite en nosotros. Nosotros tenemos que guardarnos para Él, tenemos que separarnos del pecado. Por eso mire que acá en el versículo 9 dice, y ahora arrojará lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitarán en medio de ellos para siempre. Dice que arrojaremos el pecado, desarraigaremos el pecado de nosotros. Dice, arrojarán los muertos, los reyes no tocarán cosa inmunda. ¿Para qué? Para que el Señor more por nosotros eternamente. Dice que el Señor morará eternamente con nosotros. El Señor viene a nuestros corazones y mora en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos vamos, el Señor Jesús se fue antes que nosotros y dejó con nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, a la misma presencia de Dios con cada uno de nosotros, que nos guía, que nos orienta, que nos fortalece, que nos lleva paso por paso y nos reargulle de pecado, de maldad, para que no caigamos, para que nos separemos de esta maldad y nosotros volvamos nuevamente a esa morada con Él, porque así dice Juan 14, del 1 al 4. Dice que hay muchas moradas en el cielo, hay muchas moradas en el cielo, y esas moradas las está preparando Jesucristo para que nosotros vengamos a vivir con Él en una eternidad para siempre, donde nunca más nos vamos a volver a separar de Él, donde nunca más nos vamos a alejar de Él. Así que el Dios Todopoderoso hoy nos dice, tenemos que anhelar, todo creyente, tenemos que anhelar la presencia de Dios. También quiero que veas cómo hay algo mucho más en este libro de Ezequiel, y no era solamente el tiempo de Jerusalén, no solamente era el pecado y la caída de Jerusalén, sino ver cómo en medio de eso estaba la promesa de que Jesús vendría
íbamos a morar eternamente con Él y para siempre con Él, y que a través de Él íbamos a tener la salvación. Y cómo la presencia de Dios mora permanentemente con nosotros cuando hay santidad. Tenemos que venir a la santidad. Por eso no nos podemos apartar de la oración, no nos podemos apartar de la palabra de Dios, porque esa es la manera de nosotros vivir en santificación. ¿Cómo podemos descubrir que estamos caminando mal con el Señor si no conocemos su palabra, si no venimos a comunicarnos con Él? Es un tiempo de bendición, es un tiempo de poder de Dios para cada uno de nuestras vidas, es un tiempo de anhelar la presencia de Dios. ¿Estamos en situaciones difíciles? Sí, pero la gloria de Dios se derrama en medio de las situaciones difíciles y Dios usa a cada uno de sus hijos para que en este tiempo de tragedia para el pueblo, en este tiempo de dolor para el pueblo, nosotros llevemos un mensaje de paz, un mensaje de bendición, un mensaje de poder, un mensaje de resurrección, porque hay vida nueva para nuestra Colombia, porque hay vida nueva para nuestras familias, hay vida nueva para nuestros jóvenes, hay esperanza para nuestros niños, porque la gloria de Dios se derramará en cada uno de sus corazones y en cada una de sus vidas, pero tenemos que anhelarlo, tenemos que anhelar esa maravillosa presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, oh Dios de los cielos, Señor amado, este tiempo precioso y maravilloso del derramamiento de su Espíritu, oh Dios, en cada corazón y en cada vida. Espíritu Santo de Dios, venimos a ti en esta noche. Ven a nuestras vidas y ven a nuestros corazones. Hoy te necesitamos. Hoy necesitamos de ti. Dile allí donde tú estás, Espíritu Santo. Necesito tu llenura, necesito tu presencia, necesito ser empoderada por ti. Pero ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a permanecer en santidad. Ayúdame a nunca apartarme de ti, Señor, porque te necesito todos los días de mi vida. Porque necesito, Señor, hasta el final permanecer contigo. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, bendiciones. Esta ha sido una transmisión del Centro de Comunicaciones, del Centro de Fe y Esperanza. Los bendecimos en esta noche de poder. Que el Señor esté contigo, que el anhelo de su corazón sea ser lleno del Espíritu Santo de Dios y de cambiar nuestras vidas y de ser conducidos por el camino de la esperanza, de la fe y de la confianza, de la cual nunca, nunca, pero nunca debemos de apartarnos. A Dios le damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza y nos despedimos en esta noche como todas las noches recitando el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor amado, que Colombia entera, Padre de la gloria, pueda volver, oh Dios de los cielos, a vivir en paz y a dormir en paz. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, bendigo cada una de las familias que están allí, que tengan una noche maravillosa en la presencia de Dios, un anhelo profundo de que la presencia de Dios esté en las vidas de cada uno todos los días, en cada momento y en todo tiempo. Dios me les bendiga.